Sean todos bienvenidos esta noche para compartir juntos este tema que lleva por título Las ataduras sexuales en el matrimonio. Bien, creo que ya hemos tocado un poco acerca del tema, pero hoy vamos a darle un énfasis mayor a lo que son las ataduras. De manera que prepare sus apuntes, por favor, prepare su corazón, su mente para poder recibir este tema tan especial. Bien, repito el tema de esta noche, las ataduras sexuales en el matrimonio. Bien, vamos a ir esta noche a las Escrituras y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 44. Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 44, dice lo siguiente: y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. De manera que nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo hace lo que nadie puede hacer: darnos vida de entre los muertos. Él nos ha dado vida de entre los muertos. Y resalta para nosotros el mandamiento que Jesús le da a los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos: desatadlo y dejadlo ir. El Señor habló de una libertad plena, integral, una libertad integral. Salió de entre los muertos Lázaro, pero venía con ataduras, atados los pies, atadas las manos, y el rostro también se encontraba atado o envuelto en ese sudario para los cadáveres. Y el mandamiento del Señor es para los ministros, los discípulos, los apóstoles, que representan a toda la iglesia ministerial del Señor. Los ministros tienen la tarea de llevar a los nuevos creyentes, de llevar a los discípulos a una libertad plena y total, una libertad integral. De manera que este ejemplo lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento y podemos decir lo siguiente: vivos pero atados. Es la condición de muchos. Vivos en el Señor, pero todavía continúan con ataduras. Si bien nosotros podemos nacer en cualquier lugar en Cristo, en cualquier lugar del planeta Tierra podemos nacer en el Señor, sin embargo, no significa que estemos totalmente liberados de ataduras. Lo vemos en la vida de Lázaro y lo vemos en la vida de diferentes creyentes también del Nuevo Testamento. Uno de ellos es Simón, el que antes practicaba la magia y engañaba a las multitudes. También pasó por un proceso de liberación. Inclusive ya era bautizado, él ya se encontraba activo, trabajando a la par con Felipe, más cuando vino el apóstol Pedro, le dijo: veo que estás en cárcel de amargura, y le mandó que se arrepintiese de pecados que traía sobre su vida, ataduras que tenían que ser rotas, destruidas. Pedro le dice: quizás el Señor te perdone tu error, tu pecado, tu falta, tu transgresión. De manera que siempre va a haber solución
pese a cualquier circunstancia, siempre va a haber una puerta de escape, una puerta de salida para todos los que transgredimos de alguna forma los mandamientos o las demandas de la palabra. Siempre habrá una oportunidad de redimir lo afectado. Bien, la afirmación, mis amados, nuevamente la menciono: vivos pero atados, es algo que el Señor no quiere que nosotros vivamos o que estemos en esa condición. Bien, las ataduras, la atadura espiritual no es una posesión, sino una pérdida del control en áreas de nuestra vida, ya que muchas veces ni siquiera lo identificamos sin darnos cuenta, no las controlamos y terminan afectando nuestras vidas. De manera que las ataduras, mis amados, repito, no es una posesión, sino pérdida del control en áreas de nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Porque la posesión de nuestras vidas la tiene el Señor Jesucristo mediante su sacrificio, mediante su sangre, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El sello, la garantía de ello es su Santo Espíritu morando en nosotros. Pero puede haber ataduras, afectaciones, contaminaciones, las cuales tienen que ser retiradas de nuestras vidas. Repito, las ataduras espirituales no son posesión demoníaca, sino pérdida de el control en áreas de nuestra vida. Por eso debemos identificar, mis amados estudiantes, debemos identificar cuáles son las ataduras. Vamos a ver nosotros a continuación lo siguiente. Hablemos de tres tipos de atadura, que es la atadura espiritual. Tenemos la atadura emocional y la atadura sexual. Estamos hablando de tres aspectos de ataduras: ataduras espirituales, ataduras emocionales y ataduras sexuales, en las cuales nos vamos nosotros a enfocar en esta noche. Bien. Hablemos de las ataduras espirituales. Las ataduras espirituales son maldiciones que están activas por legalidad o por intrusión y se deben romper a través de la autoridad de Jesucristo y la espada del Espíritu. Recuerde que las maldiciones no vienen sin causa. Tuvo que haber una causalidad para que se genere una maldición en las generaciones. Recuerde usted lo que la Biblia dice acerca de los que transgreden la ley de Dios, de los que cometen abominación, perversión, abominaciones. Dios permite que estas generaciones sean afectadas como castigo o consecuencia de su mal actuar. También recuerde que cuando los caminos son agradables delante de Dios, hasta 1000 generaciones el Señor bendice. El Señor castiga tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero aquellos que le aman, el Señor bendice hasta 1000 generaciones. De manera que las ataduras espirituales son maldiciones que están activas y que cabalgan en la genética de los hombres, es decir, de generación en generación, como lo enseñamos la clase pasada. Hablamos del pecado del padre de David, que es Isaí, su pecado de adulterio. Después viene David con un pecado de adulterio y de asesinato, y después viene Salomón con un pecado de lascivia y de idolatría, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, la maldición cabalgó generacionalmente porque no hubo quien en autoridad la rompiese. No hubo quien la rompiese en autoridad. De manera que esta repercutió en los nietos y los bisnietos también, si usted lo puede corroborar a través de las escrituras. Bien, hablemos de las ataduras emocionales. Son aquellas que están ligadas a la codependencia emocional entre parejas y pueden llegarse a tornar depresivas y destructivas. Estamos hablando de una codependencia emocional, una ligadura almática. Ataduras emocionales. Muchas de las veces las personas llegan a casarse teniendo ataduras emocionales. Pactos que hicieron con parejas anteriores, posiblemente no fue sexual, pero sí fue emocional. Y hay una ligadura que está estorbando, una atadura que está estorbando y que no puede dejar que la persona pueda llevar una vida a plenitud en cuanto a su pareja o a su familia. De manera que estas ataduras son codependencia emocional entre parejas. Bien, hablemos de las ataduras sexuales. Son aquellas que están relacionadas con desórdenes del cuerpo, exceso, sadismo, perversión, convirtiendo a las personas en objeto de deseo sexual. Qué tremendo es. Ataduras sexuales son desórdenes del cuerpo, excesos, sadismo, perversión, y convierte a las personas en objetos, no personas, sino objetos de deseo sexual. Y es aquí a donde nosotros queremos llegar esta noche. Bien, ¿cuáles son las raíces de las ataduras sexuales en el matrimonio? Vamos a hablar específicamente de 4 y a grandes rasgos porque hay mucho más. Pero lo más sobresaliente son estos 4 aspectos. Raíces de las ataduras sexuales en el matrimonio. Número 1 es el abuso sexual. Cuando hubo abuso sexual en la niñez, en la adolescencia, eso produce vergüenza extrema, y problemas sexuales también se dan el miedo y la ira incontrolable. Una ira incontrolable. Son raíces de las ataduras sexuales en el matrimonio. Vienen con una raíz de abuso sexual en la niñez. Muchas mujeres se encuentran con este tipo de abuso sexual en sus vidas, de manera que ellas no entienden, no comprenden, no alcanzan a discernir por qué tienen un tipo de conducta posiblemente incontrolable en cuanto a la ira, el miedo a las relaciones sexuales o una extrema vergüenza cuando el Señor hizo que el sexo fuese bueno en todos sus aspectos. El Señor creó al hombre sexuado para que tuviese relaciones con su pareja, y el Señor dijo que todo era bueno lo que él hizo, de manera que la sexualidad es buena, pero tenemos el reino de las tinieblas que se encarga de denigrarlo y de llevarlo a la contaminación y producir una vergüenza extrema y problemas sexuales. Bien, tenemos entonces la primera raíz, que es el abuso sexual. Número 2, tenemos el abuso físico, cuando hay golpes, maltratos
y que tiene que ver también en el aspecto sexual. Esto produce una rabia excesiva, un coraje, una molestia, problemas en las relaciones interpersonales. No logran tener una pareja para toda la vida, sino que no pueden tener ese tipo de o mantener ese tipo de relación. Siempre están rompiendo con uno, con otro, con otra, etcétera. Tienen problemas para relacionarse entre personas. Estamos hablando del abuso físico. Número 3, tenemos el abuso psicológico. Es la autoimagen. Fíjese qué interesante es. Autoimagen muy negativa. Esto es lo que produce el abuso psicológico. No hay contacto, pero sí hay una conexión verbal. El abuso psicológico produce una autoimagen muy negativa y un espíritu de rechazo siempre produce ira en los que han sido abusados psicológicamente. Hay un espíritu de rechazo, se abre una brecha, se fragmenta el alma y hay cavidad para un espíritu de rechazo. En cuanto al abuso psicológico. Y tenemos un cuarto aspecto que es el abuso religioso. El abuso religioso está a cargo de personas en autoridad, liderazgo, y estas producen en las personas confusión extrema en cuanto a Dios y a la fe cristiana, incapacidad de confiar en el Señor y de confiar en su palabra. De manera que personas que han recibido el abuso religioso desde pequeños, adolescentes o quizás en su edad adulta, han confiado y han sido defraudados, llevándolos a tener confusión extrema en cuanto a su fe y en cuanto al Señor. Bien, estos son los 4 aspectos que he mencionado como raíces de ataduras sexuales en el matrimonio, es decir, el origen en las personas de sus ataduras sexuales es el abuso sexual. Estos son los o las raíces de las ataduras sexuales en el matrimonio. Bien, vamos a continuar. Las ataduras sexuales en el matrimonio. ¿Cuál es lo más sobresaliente que nosotros podemos ver? Bien, tenemos personas que están atadas a la pornografía. Algunos están atados al adulterio, otros están atados a la masturbación, otros a la bisexualidad, otros están atados al fetichismo y otros a la pederastía. Estos puntos de las ataduras sexuales en el matrimonio, repito, es lo que más se da hoy en día. Hay muchos casos más extremos, pero que son de menor incidencia, pero lo que nosotros acabamos de mencionar es más común en cualquier tipo de persona, sea religiosa o no sea religiosa, espiritual, no espiritual, etcétera. Hay ataduras sexuales que tienen que romperse porque su raíz proviene muchas veces de los traumas de la niñez, su raíz proviene de maldiciones, su raíz proviene de los abusos, de los excesos, y allí es donde se afecta muchas veces, se afecta el ser integral. Espíritu, alma y cuerpo, hay contaminación y todo esto tiene que ser retirado, dejar de practicarlo, apartarse de cualquier aspecto que venga a dañar el aspecto de la sexualidad dentro del matrimonio.
Bien, repito, hay problemas en cuestión de la pornografía, hay adulterio, hay masturbación, bisexualidad, hay pansexualidad también, hay fetichismo cuando se depende de los artículos, etcétera. Y como sexto se menciona la pederastía cuando hay atracción por los niños, los infantes en la vida de las personas. Bien. Si las personas pudiesen platicar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué cosas vienen a su mente que tal vez ni siquiera provengan de ellos, pero hay un enemigo que está trabajando y que está constantemente enviando dardos que destruyen. Dice la escritura que sus dardos son de fuego y el fuego quema, destruye todas las cosas. Para eso es necesario la ministración, la confesión, el poder descargar tu corazón con alguien más, alguien que no te va a juzgar, alguien que no te va a criticar, alguien que no te va a exponer como motivo de vergüenza, sino alguien que te pueda ayudar en la etapa que estás viviendo, en la etapa que estás experimentando, la cual no te permite llegar a una plenitud satisfactoria, porque los excesos nunca tienen satisfacción. Los excesos siempre quieren más y más y más. Por eso se le llama desórdenes sexuales. La lascivia es un desorden desmedido, del placer. Se vuelven personas hedonistas que su centro principal es el placer solamente. Fíjese qué tremendo es llegar a los extremos. Bien, se menciona que en las estadísticas se menciona acerca de la pornografía, cuántas personas ven pornografía en su vida. Algunos han visto una vez, dos veces, algunos frecuentemente, algunos están viciados en tener como deleite la pornografía para tener una mayor excitación, lo cual esto viene a convertir, a degradar la relación sexual en simplemente objetos de deseo. Y eso no fue lo que hizo el Señor como plan para la sexualidad. El plan para la sexualidad fue la recreación del matrimonio, la propagación de la especie, la multiplicación. Hay un propósito para la sexualidad, no para convertirse en un centro de placer, no es para convertirlo en un Dios, no es para convertirlo en el todo de nuestras vidas, como muchas veces hay personas que piensan que esto debe ser muy importante. Si no lo es, entonces no se pueden creer que la pareja permanezca más tiempo junta. De manera que en el matrimonio se debe de crecer, se debe de madurar. Todo es importante, la sexualidad es importante, sí lo es, así como son los sentimientos, así como es la responsabilidad, así como es las obligaciones que tenemos. Todo es importante, todo debe de tomarse en cuenta sin llegar al extremo o al síndrome del péndulo, que nos recargamos hacia un lado o nos recargamos hacia el otro lado, como lo ha hecho la humanidad
con el aspecto sexual. El aspecto sexual se ha satanizado por la cuestión religiosa. Se ha satanizado, por eso no se puede hablar con libertad. No se puede hablar con libertad en un púlpito porque la gente se ofende. Cuando debiera de ser algo bueno porque Dios así lo estableció. Y todo lo que hizo a sus ojos fue bueno. Pero como el enemigo se ha encargado de satanizar esto, las cuestiones religiosas, instituciones han satanizado la sexualidad y el enemigo se ha encargado de corromper los principios, de corromper el propósito, se ha encargado de contaminarlo, de cargarlo de demonios. Ahora ya podemos entender que la relación sexual también es una transferencia de espíritus cuando están fuera de los parámetros del matrimonio en el Señor. Bien, ¿qué se puede hacer, mis amados estudiantes, con las personas que padecen por estas causas? Del adulterio, algunos se duelen en su corazón, lloran, se arrepienten, pero al paso del tiempo vuelve la misma situación. ¿Qué es eso? Es un pecado cíclico, es una atadura, es algo que tiene que romperse. Recuerde que los pecados cíclicos se repiten una y otra y otra y otra vez. Deme un minuto, por favor, no se despegue. Bien, aquí estamos nuevamente. Le repito, son pecados cíclicos. La pornografía también es un pecado cíclico. ¿Por qué se convierte en pecado? Porque involucra personas que no son tu pareja, que están cometiendo adulterio, están cometiendo excesos, están cometiendo perversión, están cometiendo incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado con la pornografía es causa de pecado. Está el adulterio, que es un pecado cíclico, la masturbación, hay masturbación dentro de lo que es los matrimonios. Hay personas que se han acercado para preguntar si es normal que después de haber tenido relaciones, la persona, tanto hombre como mujer, continúe la masturbación, ella sola o él solo, y esto nos damos cuenta que hay un desorden, que hay un exceso. Debe de haber satisfacción en cada relación sexual, debe de haber satisfacción. Puede haber que no la haya por causa de motivo de salud o motivo emocional. Eso tiene que atenderse. Motivo psicológico tiene que atenderse, tiene que ministrarse para que haya plena satisfacción. También se encuentra la bisexualidad, cuando las parejas experimentan con atracción de su mismo sexo, pero mantienen el matrimonio y pueden tener una doble vida sin que nadie lo sepa hasta el momento en que todo se descubre y viene a causar una ruptura en el matrimonio y daño a los hijos, etcétera. Bien, tenemos el fetichismo también, que hemos hablado de la parafilia, que son los excesos o dependencia
de objetos para tener una relación sexual, lo cual, mis amados estudiantes, eso también es un desorden de deseos, de lascivia, que puede llevar a la perversión, inclusive puede conducir a la hechicería o puertas hacia el ocultismo también, etcétera. Y tenemos lo que es la pederastía, que es la atracción hacia los niños, atracción sexual hacia los niños, lo cual también en muchos casos se han dado de los padres que abusan de los hijos o algún familiar que abusa de los hijos, ¿verdad? Algún familiar, algún hermano con hermana, tío con sobrina, con sobrino, etcétera. La cosa es fea cuando nosotros comenzamos a abrir este tema, porque nos enteramos de muchas afecciones en las familias, en las relaciones de pareja, en cuanto a su vida sexual. Hay un desorden que está auspiciado por las raíces de las cuales hablamos y también el tipo de atadura. Recuerde que hay atadura espiritual, emocional y atadura sexual. Las raíces de las ataduras sexuales es el abuso en la niñez, el abuso físico, el maltrato, el abuso psicológico y el abuso religioso. Bien, voy a parar un poquito para preguntar si alguno tiene alguna duda, algún comentario, algún aporte que quiera mencionar antes de continuar con el tema. Pregunto para los que están presentes, pastores, preguntas hasta el momento, aportaciones. No, de nuestra parte no. Por este video. Bien, Pastor Carlos, ¿todo bien allá? Gracias, hijo. Sí, amén, Pastor todo Armando. bien. Preguntas, aportaciones, comentarios. Bien, Pastor Armando, ¿me escuchas, hijo? Sí, escucho. Buenas noches. Bien, hijo, ¿alguna pregunta que tengas hasta el momento? ¿No? Bien, no hay preguntas. Bien, mis amados, vamos a continuar. Vaya tomando nota, recuerden de lo que vamos mencionando. Bien, rompiendo las ataduras sexuales en el matrimonio. Proverbios 28:13 dice: quien cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien. Vuelvo a repetir, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dese cuenta qué tan importante es el poder descubrir el corazón, el poder confesarlo, el poder apartarse, y como resultado será alcanzar misericordia de parte del Señor. Bien, continuamos. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense que la palabra limpiar se encuentra en presente continuo y debiera de decir: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos sigue limpiando de todo pecado, de toda transgresión,
de toda ofensa. Y es importante la comunión para poder ser auxiliados y liberados. Bien, pasos para la liberación. ¿Cuáles son los pasos para la liberación? Vamos a hablar de 7 aspectos que son importantísimos para liberarnos de las ataduras sexuales. Tenemos como primer aspecto la confesión. Confesar el pecado que se ha hecho, la transgresión, la ofensa, confesarlo ante Dios. Si es necesario confesarlo ante alguna persona de nuestra entera confianza y que tenga un nivel de madurez y un nivel ministerial, que eso es importante para que haya sabiduría de cómo ministrar. Bien, tenemos entonces la confesión número 2, tenemos la renuncia. Se debe renunciar a todo lo que provee para poder realizar este tipo de pecados. Tiene que haber una renuncia, un rechazo. Tiene que apartarse de lo que le afecta. Como punto número 3 tenemos la oración de intercesión. La oración de intercesión, esto se puede llevar a cabo entre ministro y la persona afectada. Oración de intercesión para romper con toda atadura. También tenemos el ayuno para fortalecer las áreas espirituales. El ayuno se puede realizar de 24 horas. Se puede hacer ayuno parcial también de 12 horas. O tal vez pueda hacer un ayuno de 8 horas. Lo cual sabemos que le puede ayudar. Bien, número 5, la lectura de las escrituras va a ser muy importante para poder mantener la fortaleza, la guianza, porque sabemos que cuando abrimos las escrituras, Dios habla a nuestras vidas. Número 6, es necesaria la comunión entre los santos, entre los hijos e hijas de Dios. Tener comunión unos con otros, buscar el compañerismo para ser fortalecidos. Recuerde que en la comunión hay una impartición. Dice el Salmo 133. Cuán bueno es estar los hermanos juntos, reunidos, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, hay una administración cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos, hay una impartición del cielo para nuestras vidas. Y como punto número 7, para romper las ataduras, tenemos la participación de la Santa Cena. La Santa Cena, mis amados, es una administración poderosa para romper cadenas, para romper ataduras, para traer nuestro corazón a la sensibilidad y dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas. De manera que tenemos 7 aspectos, mis amados estudiantes. Tenemos la confesión, la renuncia, la oración de intercesión, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión y participación de la Santa Cena o la mesa del Señor. Bien. La libertad en la sexualidad debemos encontrarla. Génesis capítulo 1, verso 31 dice: y vio Dios que todo, escuche bien, todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, cuando el Señor hizo al hombre y terminó de hacer todo lo que hizo, en el día sexto vio que todo lo que había hecho
era bueno en gran manera. Dios hizo al hombre, es bueno en gran manera. Dios hizo la sexualidad para el hombre, es bueno en gran manera. Dios hizo la procreación, es bueno en gran manera. De manera que el tema de la sexualidad debe de ser algo limpio, santo, el poder transmitirlo a nuestras familias, a nuestros hijos con esa pureza, dejando fuera los miedos, la vergüenza, el tabú. Sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, mis amados estudiantes, hay un tabú en cuanto al tema de la sexualidad. Pero problemas como todos en el mundo los hay. Problemas en todo el mundo en el área sexual los hay en todo lugar. En los creyentes también los hay, porque no ha habido enseñanza que nos ubique el corazón en cuanto al tema. Bien, termino esta noche, mis amados estudiantes, no sin preguntarles si tienen alguna duda, alguna aportación al respecto, algún comentario. Los escucho esta noche.